¿Sí? Joder, muy bien. Ese nos suma el Feli, perfecto. Bien, fíjense que ahí les he compartido la pantalla donde estamos viendo la tabla periódica y vamos a charlar un poquito sobre lo que vimos recién en el video. Cuando nosotros hablamos de propiedades periódicas, hacemos referencia a propiedades que tienen los elementos que podemos leer en la tabla periódica. Fíjense que cuando iban viendo las distintas propiedades, por ejemplo, podían ver que la electronegatividad, por tomar un ejemplo, aumentaba de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. ¿Sí? Esa es la forma en la que generalmente se suele hablar de las distintas propiedades periódicas. ¿Y por qué decimos que aumenta de un lado al otro o de arriba a abajo, de abajo a arriba? Porque lo que estamos mirando en realidad, fíjense, es el periodo, por eso podemos decir que una propiedad aumenta de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, o el grupo. Por eso decimos que una propiedad puede aumentar de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. ¿Sí? A eso se referencia cuando hablamos de que una propiedad periódica puede aumentar de un lado hacia el otro. Y fíjense que de todas las propiedades periódicas que vieron, había varias que aumentaban de la misma forma. ¿Se acuerdan cuáles eran las que aumentaban de la misma forma hacia un lado, hacia el otro? A ver. Había varias, por lo menos tres se me ocurren, que aumentan de la misma forma. Todos hacia un lado, todos hacia el otro. La energía de ionización, la afinidad electrónica y la electronegatividad. Perfecto, muy bien. Fíjense, esas tres, por ejemplo, aumentan de la misma forma las tres. Aumentan de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Tomando estas tres como ejemplo, la electronegatividad, la afinidad electrónica y la energía de ionización, que ahora vamos a charlar un poquito qué significa cada una de ellas, ¿sí? Bienvenida Aldi, ahí estábamos recién arrancamos a charlar un poquito de la tabla. Eh, Aumentan todas igual estas propiedades. Entonces, por ejemplo, si miramos la tabla a grandes rasgos, porque hay que hacer la aclaración. Si bien nosotros decimos, bueno, aumenta de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba, por ejemplo, la electronegatividad, la afinidad electrónica o la energía de ionización, hay algunas excepciones. Y particularmente, estas excepciones aparecen en el radio atómico y en el radio iónico, que ahora vamos a ver bien a qué hace referencia eso. ¿Por qué les digo que hay excepciones? ¿Y por qué les digo también que se hace generalmente a grandes rasgos? Si ustedes van al cuadernillo, van a ver que cuando hablamos de radio atómico y radio iónico hay un dibujito donde tenemos el tamaño de los distintos átomos. Y van a ver que hay algunas veces que no se cumple eso de que aumenta para un lado y para el otro. Por ejemplo, van a ver que algunos elementos que están acá al medio, que serían los elementos de transición, son más grandes que los que están a la derecha y que los que están a la izquierda. O sea que no se cumple siempre. Por ejemplo, estas dos que les digo, radio atómico y radio iónico. Por eso siempre es importante que cuando hagamos comparaciones, podamos hacerlas o en el mismo periodo o en el mismo grupo, por ejemplo. ¿Sí? Eso tenganlo en cuenta. Nunca el ejercicio en el examen, en el práctico, les va a decir quién tiene más energía de ionización, el cromo o el iridio. No, nunca les va a hacer esa pregunta porque no los pueden comparar. ¿Sí? Siempre se compara en el mismo periodo o en el mismo grupo, porque tampoco nos tenemos que aprender de memoria los valores. Si ustedes dan vuelta a la tabla periódica que tengan en su casa, van a ver que muchas tablas les dan, por ejemplo, los valores de electronegatividad. Y no hay chance de aprendérselos. ¿Sí? No hay forma de aprendérselos de memoria. Así que no se preocupen porque no hay que saberlo. Por ejemplo, acá, hablando de electronegatividad, si ustedes buscan la energía de la electronegatividad, es mucho más alta cualquiera de estos elementos. Y fíjense que no, izquierda, que es una excepción. Por eso les digo que siempre que se hagan comparaciones es en el mismo grupo o en el mismo periodo. ¿Sí? Esa es la comparación importante que podemos hacer. Ahora, ¿de qué otra forma podemos aprendernos cómo aumentan estas propiedades periódicas? Con ejemplos concretos. Por ejemplo, el flúor. Fíjense, está el flúor. Bien arriba y bien a la derecha. El flúor es el elemento más electronegativo y es el elemento
con mayor afinidad electrónica de la tabla periódica. No hay nadie que le gane al flúor cuando de ganar electrones se habla. Es el más electronegativo y el que mayor afinidad electrónica tiene. Y fíjense dónde está. El hacia arriba y hacia la derecha, en esa esquina. Por eso es el más electronegativo y el que tiene mayor afinidad electrónica. ¿Sí? Que justo como aumenta, fíjense, estas propiedades. Y miren para el otro costado, por ejemplo. ¿Quién está bien abajo y bien a la izquierda? El francio, por ejemplo. Es el elemento menos negativo de la tabla. Está en la otra punta, totalmente contrario. ¿Sí? O sea que por ahí tomando esos ejemplitos pequeños, ustedes pueden decir, bueno, si me acuerdo que el flúor está en la esquina, fíjense, un solo elemento, y sé que este tiene todos los valores, el valor más grande de electronegatividad, energía de ionización, todo punto, ya se acuerdan cómo aumenta esa propiedad. ¿Sí? Ahora, ¿hasta acá alguna duda de esto que revisamos recién? Profe, Yo o no sea que entendí. podemos decir que la afinidad electrónica, la electronegatividad y la energía de ionización, siempre los que más van a tener de todo esto son los no metales. Exactamente. Muy bien, exactamente. Y ahora vamos a ver por qué pasa eso. Fíjense la configuración electrónica. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos hablado un poquitito ayer? Y habíamos dicho que los elementos representativos, lo que sería grupo 1, grupo 2, 13 al 18. ¿Se acuerdan en qué subnivel terminaba su configuración electrónica? ¿Dónde caía el último electrón? ¿En qué subniveles eran? S, S, los del grupo 1 y grupo 2. Y los del 13 al 18, ¿dónde caía el último electrón? P. En un P, perfecto. ¿Sí? Entonces, comparemos esos. No miremos los de transición que están en el medio. Hagámoslo bien sencillo comparando los representativos. ¿Sí? Por ejemplo, todos estos elementos que están en el grupo 2 terminan en subnivel S y todos estos que están del grupo 3 y 8, incluidos los gases nobles, tienen su configuración electrónica que termina en un P. Por ejemplo, hablemos de la energía de ionización. La energía de ionización me dice que es la energía que tengo que darle a un elemento para que libere un electrón. Eso a grandes rasgos. Van a ver que cuando buscan la definición en el cuadernillo les da otros datos, pero a grandes rasgos lo más importante es entender eso. Energía de ionización es la energía que le tengo que dar a un elemento para que libere un electrón. Fíjense, por ejemplo, comparando el sodio y el cloro. Uno en una punta, el otro en la otra. ¿Cuál es en qué termina la configuración electrónica del sodio? ¿Cuál es su nivel? ¿Y cuántos electrones tiene? En el Profe, último. ¿cómo fue la pregunta que no escuché bien? Se cortó. Que comparemos el sodio y el cloro. Comparemos estos dos, el sodio y el cloro. Fíjense la configuración electrónica del sodio, que la tiene en la tabla periódica, y la configuración del cloro, que también la tiene en la tabla. ¿Cómo termina la configuración electrónica del sodio y cómo termina la configuración electrónica del cloro? Ahí la tabla la tienen escrita. Fíjense. Sí. La del sodio termina como S1, 4S1, Bien, 3S1, perfecto. 3. Y la del cloro 3S1, muy bien. Y la del cloro cómo sería termina. 3P5. Muy bien, 3S2, 3P5. ¿Sí? Ahí se las pasé al chat para que las miren. Pero fíjense que ahí tenemos. Configuración electrónica del sodio termina en 3S1, tiene un solo electrón en su último nivel. Fíjense, último nivel del sodio, 3. ¿Cuántos electrones tiene el último nivel del sodio? 1. Vamos al cloro. La configuración electrónica termina en 3S2, 3P5. Último nivel de energía, 3. Es el más alto al que llega el cloro. ¿Cuántos electrones tiene en total el cloro en su último nivel? En total.
en su último nivel. ¿Cuántos electrones hay? 7. 7. 7. Muy bien. Cuando contamos electrones en el último nivel, miramos todo el último nivel, no lo último que escribimos. Porque si no, lo más común, que es un error muy común, sería mirar el cloro y decir, 5. No, tengo 5 electrones en el P y 2 electrones en el S. En total, en el último nivel del cloro, tengo 7 electrones. ¿Sí? Eso es muy, muy importante que lo vean desde ahora porque es muy, muy común contar solo el P. Siempre se olvidan del S. ¿Sí? Pero acuérdense, electrones del último nivel, miro, SP lo sumo. 7 electrones del último nivel. Y les hago la siguiente pregunta. Si yo le quiero sacar un electrón al sodio y le quiero sacar un electrón al cloro, ¿cuál creen que será más fácil que me dé un electrón? ¿El sodio, que tiene un solo electrón en el último nivel, o el cloro, que tiene 7 electrones en el último nivel? ¿Cuál creen que me va a liberar un electrón más fácil, con menos energía, más rápido? ¿El sodio o el cloro, que tiene 7? No va a ser el sodio porque tienden a perder electrones. Muy bien, el sodio, ahí la pone también el sodio. Pero me dicen, porque tienden a perder electrones. Pero ¿por qué en realidad el sodio tiende a perder electrones? Porque tiene uno solo. Fíjense esto, ¿qué es más fácil para el sodio? Piénsenlo desde la perspectiva del átomo, nos convertimos en un átomo de sodio. ¿Qué es más fácil para el átomo? ¿Perder un electrón y terminar con el nivel 2 completo? ¿O ganar todos los electrones que le quedan para llegar al nivel 3 completo? ¿Qué creen que les es más fácil? No, va a ser más fácil perder uno porque si no son muchos los electrones que tiene que ganar. Exactamente. Supónganse, si el sodio quiere completar el nivel P, necesita ganar 7 electrones. Un montón de energía hay que poner en juego. Por eso para él es más fácil decir, no, mira, tengo un electrón en el nivel 3, toma, te lo doy, y me quedo con el nivel 2 completo. En cambio el cloro, mírenlo, ¿qué le va a pasar al cloro? ¿Prefiere dar esos 7 electrones o ganar uno solo y completar el subnivel P? ¿Qué les parece que va a ser más fácil para el cloro? Y ganar un electrón. Ganar un electrón. Es mucho más fácil para el cloro ganar un electrón que dar esos 7 electrones y quedarse con el nivel 2 completo. Profe, Por eso, Chipi. ¿esto es por lo que busca encontrar la estabilidad al gas noble más cercano o no? Exactamente, muy, muy bien. ¿Sí? Siempre los elementos tratan de parecerse al gas noble más cercano. Que fíjense, en el caso del sodio, el gas noble más cercano, ¿cuál es? El neón. Y en el caso del cloro, el gas noble más cercano es el argón. ¿Sí? Eso lo vamos a ver bien la semana que viene cuando veamos enlaces. Pero fíjense que acá, cuando hablo de los electrones, ya se pueden dar cuenta por qué el cloro tiene mayor energía de ionización que el sodio. Porque tengo que darle muchísima energía para que el cloro me libere un electrón. Porque el cloro va a estar permanentemente tratando de ganar electrones, no de perderlos. Y no le conviene perder electrones. En cambio, el sodio tiene poquita energía de ionización porque con un poquitito de energía ya me libera el electrón. Porque para él es más fácil liberar uno que ganar un montonazo de electrones. ¿Sí? Por eso es la energía de ionización. Fíjense, ¿cuáles tienen mayor energía de ionización en la tabla, por ejemplo? Todos estos elementos que tengo hacia la derecha, que tienen esa particularidad, tienen tantos electrones en su último nivel que les es más fácil seguir ganando antes que perder todos los que tienen. Por eso tengo que darle mucha energía para que liberen un electrón. En cambio, todos los elementos que tengo a la izquierda tienen energías de ionización muy chiquititas porque no les es tan difícil liberar un electrón, les conviene liberarlo. ¿Sí? Entonces fíjense que en realidad esa propiedad periódica de la energía de ionización, que también es válido para la electronegatividad, para la afinidad electrónica, tiene que ver con la configuración electrónica. No es que arbitrariamente tenga más electronegatividad o tenga más energía de ionización solo porque es el cloro. No, tiene una razón. ¿Y cuál es la razón? Y que el cloro tiene tantos electrones ya en el último nivel que le es más fácil ganar antes que ceder electrones. Todo lo contrario del sodio. ¿Eso se entendió? La relación que hay para que vean que
no es imposible, digamos, que hay una razón detrás de todo lo que estudiamos. ¿Se entendió bien eso que vimos ahora? Sí, sí, profe, se entendió bien. ¿Sí? Bien. Cualquier duda me avisan, ¿sí? En el chat o en el audio, y ahí lo miramos. Ahora, los gases nobles dijimos que no reaccionaban con absolutamente nada, con nada, de nada. O sea, no los puedo hacer ganar electrones, ni perder, ni nada. Entonces, los gases nobles no tienen, digamos, no se les puede medir la electronegatividad, no se les puede medir la energía de ionización, ¿sí? Perdón, no se les puede medir la electronegatividad, no se les puede medir la afinidad electrónica, pero sí les puedo medir la energía de ionización. Fíjense, si los gases nobles no reaccionan con nada, es hiper recontra archi difícil que liberen un electrón. ¿Es correcto decir que los gases nobles tienen energías de ionización altísimas, súper altas? ¿Es correcto decir eso? Si no reaccionan con nada. ¿Qué le parece? No, No, ¿No es correcto decir que un elemento que tiene muy poca posibilidad de liberar electrones tenga energías de ionización altas? Fíjense, por ejemplo, el neón. El neón nunca va a reaccionar con nadie. ¿Por qué? Porque es tan estable que tengo que darle una energía inmensa para que el neón se combine con alguien. Inmensa, que ni siquiera existe en el universo, que conocemos nosotros ahora. Entonces, ¿cómo será la energía de ionización de los gases nobles? ¿Baja, alta o altísima? Brutalmente alta. ¿Cómo será? Altísimo. es altísimo. Súper alta, ¿sí? O sea que cuando vemos la energía de ionización, los gases nobles sí pueden formar parte. ¿Por qué? Y porque ya sabemos que el nombre me lo dice, gases nobles, inertes, no se combinan con nada. ¿Por qué? Porque es tan alta la energía que yo les tengo que dar que es imposible llegar a esa energía. Tienen energías de ionización altísimas. Además, incluso si ustedes los buscan, van a ver que hay algunos gases que ni siquiera tienen energías de ionización, digamos, estudiadas, porque no se ha podido llegar a las condiciones en las que sí se pueden combinar. En cambio, por ejemplo, gases como el helio o el neón o el argón, si no me equivoco, en condiciones de laboratorio súper extremas, se ha llegado a ver que pueden llegar a liberar un electrón, pero es a temperaturas hiper altas y presiones altísimas, o sea, que no existen en el universo. Entonces, como que bueno, lo creamos en laboratorio y dijimos, che, mirá, en estas condiciones sí me libera un electrón, pero después me puedo pensar y digo, ¿esto es posible? ¿Es probable que pase? No. ¿Eh? En cambio, la electronegatividad, el carácter metálico, la afinidad electrónica, no se las puede medir porque justamente no reaccionan. O sea, nunca se ha llegado a esa situación. ¿Sí? O sea que ahí tenemos la razón por la que los gases nobles son tan estables. Y esta razón por la que son estables, lo vamos a ver bien la semana que viene cuando veamos enlaces, que es lo que decía la Marti, de que todos los elementos alrededor tratan siempre de parecerse a los gases nobles. ¿Y por qué tratan de parecerse siempre a los gases nobles? Porque todo sistema, no solamente en la química, en todo el mundo, todo sistema siempre tiende al equilibrio. ¿Y cuando un elemento es más, cuando está más equilibrado o en equilibrio químico? Cuando logra parecerse al gas noble más cercano. Es como que lo toman de referencia. ¿Sí? Por ejemplo, acá, el sodio dice, che, no estoy muy estable. ¿Cómo logro llegar a la estabilidad? Bueno, me parezco al neón, que es el gas noble más cercano. El flúor también se va a tratar de parecer al neón. El oxígeno también. En cambio, el azufre se va a tratar de parecer al argón. El bromo, por ejemplo, se va a tratar de parecer al criptón. Esto que estamos viendo ahora con las propiedades y todo, es lo que permite que después en la unidad 3, cuando arranquemos con formulación de compuestos, reacciones químicas, entendamos mejor por qué se combinan los elementos de la forma en lo que hacen. Porque siempre tratan de buscar la situación más estable. ¿Sí? Una vez que le saqué electrones o le di electrones, los átomos se ponen a mirar y dicen, che, ¿dónde me voy para estar más estable? Bueno, acá. ¿Sí? Siempre tratan de parecerse al gas noble más cercano. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de el radio atómico es la distancia que hay entre el núcleo y el último electrón. Ese es el radio atómico. Así se mide, la distancia que hay entre el núcleo y el último electrón. Cuando nosotros estamos en un átomo eléctricamente neutro, en el estado basal,
dijimos que la cantidad de protones, cargas positivas, es igual a la cantidad de electrones, cargas negativas. Ese es el radio atómico, distancia entre el núcleo y el último electrón. Ahora, nosotros habíamos dicho que los protones, como estaban en el núcleo, no podían perder protones. O sea, los protones no pueden salir, están siempre metidos, recluidos en el núcleo. Pero los electrones, que están afuera del núcleo, en los niveles, subniveles, ordenados, sí pueden salir del átomo o pueden entrar al átomo. Entonces, ahí tenemos algo nuevo, que son los iones. Los iones son átomos que han ganado electrones o que han perdido electrones. ¿Sí? Entonces, si yo gano electrones o pierdo electrones, ¿el átomo sigue siendo eléctricamente neutro? ¿Si he ganado electrones o he perdido electrones? ¿O tienen carga Sí. ahora? No, tienen carga. Muy bien, tienen carga. Fíjense que yo tengo cargas positivas y cargas negativas iguales. Ahí el átomo es eléctricamente neutro. Si pierde cargas negativas, no estamos siendo eléctricamente neutros. Hay cargas positivas de más. Si gana cargas negativas, deja de ser eléctricamente neutro también, porque tengo electrones de más. O sea que los iones, como les dije recién, se producen cuando un átomo pierde electrones o gana electrones. Y tenemos dos tipos de iones, cationes y aniones. Cationes y aniones. Cuando yo tengo cargas iguales, positivas y negativas, átomo eléctricamente neutro. Fíjense, si yo le quito un electrón, cambio la carga, ya no es más, 0. ¿Qué me está sobrando ahora en el átomo? ¿Cargas positivas o cargas negativas? Si le quité un electrón. Sobran cargas positivas. Perfecto. Por lo tanto, el átomo ahora en su totalidad, ¿con qué carga me queda? ¿Positiva o negativa? El átomo, si tengo cargas positivas de más. Positivas. Perfecto. ¿Sí? Yo, por ejemplo, al sodio, tomémoslo como ejemplo. El sodio tiene 11 protones. ¿Sí? Acá tenemos el número atómico 11. Si yo le quito un electrón al sodio, ahora tiene 10 electrones y 11 protones. ¿Con qué carga quedó ahora el sodio? Si tengo 11 protones y 10 electrones. ¿Qué resultado me da? Positivo. Muy bien, positivo, más 1. Tengo 11 cargas positivas y 10 negativas, me da más 1. Vamos al calcio, por ejemplo. Fíjense. Tiene 20 protones. Si yo al calcio tiene 20 protones, le saco 2 electrones. Ahora tengo 18 electrones, pero sigo teniendo 20 protones, porque los protones, acuérdense que están en el núcleo, nunca salen del átomo. 20 menos 18. ¿Cómo me queda la carga del calcio? ¿Con qué valor? Tengo 20 menos 18. Positivo. Muy bien. ¿Y con qué valor? 1, 2, 2. 2. Perfecto. Fíjense entonces, si yo tengo el átomo eléctricamente neutro, le quito un electrón, ahora tengo carga más 1. Le quito 2 electrones, carga más 2. Le quito 3 electrones, carga más 3. En realidad lo que estamos haciendo cuando quitamos o ganamos es una regla matemática, fíjense. Estamos restando cargas negativas. Menos por menos, más. Estamos sumando cargas negativas. Más por menos, menos. ¿Sí? Así también lo pueden ver. ¿Y por qué es importante que lo vean ahora y traten de ir entendiéndolo mejor? Porque esto que estamos viendo ahora de las cargas negativas y cargas positivas, cuando el átomo gana electrones o pierde electrones y deja de ser eléctricamente neutro, es lo que vamos a ver en la unidad 3 cuando trabajemos con reacciones de óxido-reducción, donde todo lo que vamos a hacer para poder balancear una reacción es ver la cantidad de electrones que se ganan o se pierden. Por eso es tan importante que lo tratemos de ver ahora. ¿Sí? Si un electrón, si un átomo pierde electrones, se convierte en un catión, porque tengo más cargas positivas que negativas. Al contrario, si un átomo gana electrones, ¿cómo quedará su carga total? Si gana cargas negativas, más por menos. ¿Cómo queda la carga total del átomo?
Negativa. Negativo. Negativa, perfecto. ¿Sí? Le sumé cargas negativas. Más por menos, menos. Por ejemplo, el cloro o el azufre. Yo al cloro, por ejemplo, le puedo sumar un electrón. Entonces, si yo al cloro le sumo un electrón, ¿cómo será la carga final de ese cloro? ¿Qué valor tendrá? Le sumé un electrón negativo. Más por menos, ¿cuánto me da? Va a quedar como -1. Perfecto, -1. ¿Sí? Que es lo que se conoce como anión cloruro. Los cationes tienen carga positiva porque perdieron electrones y los aniones tienen carga negativa porque han ganado electrones. Le he sumado cargas negativas. Por ejemplo, el azufre. Yo el azufre lo tengo al átomo solito, eléctricamente neutro, y le puedo sumar 2 electrones. ¿Cómo me quedará la carga del azufre ahora? Si le sumé 2 cargas negativas. ¿Con qué valor? -2. Perfecto, -2. Entonces yo, ahora se los paso en el chat para que lo vean, pero yo puedo tener, por ejemplo, el anión cloruro, que se escribe así, cloro carga -1, el anión sulfuro, por ejemplo, puedo tener el anión nitruro, ganó 3 electrones el nitrógeno, puedo tener, por ejemplo, el catión sodio, sodio +1, el catión calcio, calcio +2, el catión aluminio, por ejemplo, aluminio +3, el catión ferroso, por ejemplo, que es cuando al hierro le quito 2 electrones, entonces me queda en hierro +2, o el catión férrico, que es cuando al hierro le quito 3 electrones, entonces me queda en +3. ¿Sí? Todo esto que estamos viendo ahora es lo que vamos a usar en la unidad 3, y sale todo de acá, de la tabla periódica y de la configuración electrónica. ¿Sí? Y esto que estamos viendo acá, ¿sí? Estas cargas que cada uno de estos elementos tienen, que les mandé en el chat, en realidad tiene que ver con lo que vamos a ver en la unidad 3, que son los números de oxidación, para que vayan haciendo la relación cuando lo veamos dentro de una semana. Cuando hablemos de números de oxidación, vamos a estar hablando de esto, ¿sí? De esta relación que hay con el tema de los electrones y ganos y pierdes. ¿Sí? Así que esto tenganlo en cuenta, el tema de los cationes y los aniones. ¿Hasta acá alguna duda? Bueno, ahí levanto. Perfecto. Ahora, les dejo de compartir acá y nos vamos al TP para hacer un ejercicio, que vamos a hacer el ejercicio 31. ¿Sí? Tengan en cuenta acá que nos dimos cuenta recién, bueno, ahí les pasé lo que tienen que tomar en cuenta de la redacción, perdón, que siempre está bueno que nos pregunten cuando un ejercicio no les da o no entienden por qué la respuesta correcta es la correcta, etc. Pregúntenos siempre, porque es posible que cometamos errores nosotros los profes, por ahí un error de tipeo o ordenamos mal un ejercicio, por ejemplo, puede pasar. Entonces siempre pregúntenos, no se queden con la duda, ¿sí? No piensen que porque el ejercicio no les da la respuesta que figura, están mal ustedes. Algunas veces pasa que nos lo revisamos y decimos, no, tenés razón, está mal escrita la respuesta, puede pasar. Así que siempre pregúntenos todas estas cosas. ¿Sí? Como por ejemplo la Valen, que recién me dijo del ejercicio 19, que está como redactado muy raro y no se entiende la opción correcta. ¿Sí? Entonces, alguien pregunta, decimos sí, está mal redactado y lo podemos arreglar. ¿Sí? Ténganlo ahí en cuenta. ¿Se ve ahí la pantalla compartida? Sí, profe. Sí, bien. Muy bien. Ahora, por ejemplo acá, les aprovecho y les hago la aclaración también. Fíjense en el ejercicio 31 que vamos a hacer acá. ¿Sí? Esperen que acá les saco el colorcito, si lo podemos poner desde cero. Fíjense que si nos vamos al 32, nos dice, se tiene un elemento tanto, y nos dice, comparar con el ejercicio anterior. Y no lo van a poder comparar. ¿Por qué? Porque en realidad está haciendo referencia al ejercicio 30. ¿Sí? Ténganlo en cuenta. Cuando hagan el 32, tienen que hacerlo en relación al 30. Acá
metí la pata yo y metí el 31 en el medio cuando tendría que haber ido después de esto. ¿Sí? Así que cuando hagan el 32 lo tienen que hacer en relación al 30. ¿Sí? Ahí hay un error, me faltó poner a lo mejor que era el ejercicio 30. Y tenganlo en cuenta por las dudas para que no piensen, como les decía recién, que están cometiendo un error ustedes. Acá el error cometí yo cuando estaba haciendo el TP. ¿Sí? Pero vamos acá al 31. Mírenlo. Y vamos a trabajar un poquito con esto que veíamos recién de la configuración electrónica. ¿Y qué relación hay cuando quiero hablar de configuración electrónica y grupo y periodo? Cuando yo estoy trabajando con la configuración electrónica de un elemento, voy a ver que la configuración electrónica coincide con el grupo y el periodo. Es decir, que a partir de la configuración puedo averiguar en qué grupo y en qué periodo se encuentra un elemento. ¿Sí? O al revés, a partir del periodo y a partir del grupo puedo conocer la configuración electrónica del elemento sin usar el Z. Directamente miro grupo, miro periodo y ya puedo ver cuál es la configuración electrónica del elemento. ¿Sí? Para esto hay que seguir una serie de pasos recortitos y fáciles, pero hay que prestar atención porque a veces lo que parece fácil tiene errores muy, muy comunes. Así que atentis acá para ir viendo el paso a paso. Cuando yo quiero averiguar el periodo al que corresponde un elemento, lo primero que tengo que hacer es mirar su configuración electrónica y asegurarme de que esté correcta, de que esté ordenada, que todos los subniveles están en el orden en el que corresponden y que está todo bien hecho. Eso es lo primero que tengo que hacer cuando quiero averiguar el periodo. ¿Sí? Miro la configuración, digo, ¿está ordenada? ¿Está completa? Perfecto. Miramos el periodo. ¿Qué tengo que ver cuando miro la configuración para averiguar el periodo? Tengo que buscar el nivel de energía más alto. No miro subniveles, miro números de nivel. Nivel 5 es más alto que el nivel 4. Nivel 7 es más alto que el nivel 6. Miro números, ¿sí? No miro subniveles, sino número de nivel. Fíjense, por ejemplo, en la opción A. Si ustedes miran esa configuración, ¿cuál es el nivel de energía más alto en esa configuración? Ese. El 3. El 3, muy bien, porque miramos nivel, no miramos subnivel, ¿sí? Son números, pueden ir del 1 al 7, nivel 3, perfecto. Vamos acá, por ejemplo, al B. ¿Cuál es el nivel de energía más alto? El 3 tal vez. También el 3, perfecto. Vamos ahora al C. ¿Cuál es el nivel de energía Profe, más alto? Sí, Pi, yo tengo una duda con el 27, dime. que Ahí. decía que uno tenía que ser teórico y el otro, o sea, como de otra forma. Sí, que nos pide realizar la configuración electrónica teniendo en cuenta la configuración electrónica teórica. Claro, eso de la configuración electrónica teórica, ¿eso dónde está? ¿O dónde lo debería Lo buscar? de la configuración electrónica teórica, si no me equivoco, lo vimos esta semana cuando hablamos Ah, de que algunas veces, cuando trabajábamos con algunos elementos, sí, sí, yo sí, sí, podía ya me hacer una acuerdo. configuración, bien, que era el caso excepcional que había que aprenderse, era el de la plata, el cobre y el cromo. Bueno, sí, Que cuando gracias. yo miro, eso hago la aclaración, igual está buena para todos para que lo revisen, que cuando yo miro la configuración electrónica que yo hago, digo, por ejemplo, a la plata, voy, le busco el número, hago la configuración, digo, listo, la completé. Pero cuando voy a la tabla y la miro, no es igual, porque pasaba, ¿se acuerdan lo del S y lo del D? Que el S le daba un electrón al subnivel D, para que el D pudiera tener 5 o 10. Eso es configuración electrónica real o experimental, que es distinta a la que yo puedo armar siguiendo todas las reglas y que pasa naturalmente. Acuérdense eso, no es que metemos la mano nosotros en un laboratorio, no. Naturalmente hay elementos que para tener mayor estabilidad en su nivel D lo necesitan completo o a la mitad. Entonces pasaba esto. Acá lo tengo, a ver, ¿recuerdan? ¿Dónde está? Acá, por ejemplo. ¿Ven? El cobre, por ejemplo. La teórica es esta, y debería terminar en 4s2, 3d9. Pero en la realidad, ¿qué pasaba? El subnivel S le daba un electrón al D para que pueda completar. O lo mismo en el cromo, por ejemplo. Debería terminar así, la configuración electrónica teórica.
Pero ¿cuál es la real? Y en la realidad, el S le da un electrón al D para que lo pueda tener a la mitad. Esa es la diferencia entre configuración electrónica teórica y real o experimental, ¿sí? Para que vean bien la diferencia. Profe, una pregunta, ¿y qué la real, de dónde la sacamos? O sea, la real tenemos que saber hacerla. Sí, la real la tienen que saber hacer. En estos tres elementos la tienen que saber hacer. En la plata, en el cobre y en el cromo. Pero no hace falta que se las aprendan de memoria las configuraciones. Porque ustedes mirándolas, si ustedes hacen la configuración de cualquier elemento que termine en S2 de 9, ustedes saben que en la realidad, ¿qué va a pasar con ese S y ese D? ¿Qué va a hacer este S con el D? Si ustedes ven esa configuración, S2 de 9, la teórica que ustedes hacen, ¿qué va a pasar con ese S2? Uno de esos electrones, ¿a dónde se va a ir? Al próximo subnivel para completarlo. Muy bien, se va a ir al D, ¿sí? Para que el D tenga mayor estabilidad. O sea que todas las configuraciones son iguales. Si ustedes van a la tabla y buscan en todo el grupo de la plata, el cobre y el cromo, van a ver que todo ese grupo tiene la misma configuración real. Todos los deberían terminar en S2 de 9 o en S2 de 4. Pero en la realidad terminan en S1 de 10 y S1 de 5. Esto siempre pasa en todo ese grupo. Si ustedes van a la tabla y miran la plata o miran el cromo y el cobre, van a ver que se cumple para todos. Pero la Facu les pide conocer esos tres. Pero no hace falta que se lo aprendan de memoria, ya acordándose que cuando queda S2 de 9 o S2 de 4, uno del S se me va para el D para completarlo o para dejarlo a la mitad. ¿Sí? Más fácil aprenderse la excepción, digamos, que la regla. O sea, no se aprendan de memoria toda la configuración, porque no tiene sentido. Apréndanse eso, que cuando termina en S2 de 9 o S2 de 4, un electrón se me va para que me queden 10 o para que me queden 5. Y ahí es más rápido y más fácil también aprender. ¿Sí? Ahora, volvamos acá que estábamos en el 31. Rápidamente lo hacemos acá. Perfecto. Vamos acá al C. ¿Cuál es el nivel más alto de energía en el C? El 4. Perfecto. El 4. Ahora, eso, el nivel más alto, es igual al periodo. Periodo 3. Siempre el nivel de energía más alto coincide con el periodo. Fíjense, nivel más alto 3, periodo 3. Nivel más alto 3, periodo 3. Acá en el C, ¿cuál será el periodo? ¿El 4? Perfecto, porque es el nivel más alto. ¿Sí? Ahora vamos al F. Fíjense acá en el F, por ejemplo. ¿Cuál es el nivel más alto de energía en el F? ¿El 5 o el 4? ¿Cuál es más alto? El 5. El 5. Perfecto. No me fijo en el subnivel, me fijo en el nivel, el valor numérico. 5 es más alto que 4. Listo. El nivel más alto es el 5. O sea que acá el nivel más alto es el 5. ¿Cuál será su periodo entonces? Si el nivel más alto es 5. Y el periodo 5. Perfecto. Periodo 5. ¿Eh? Siempre el nivel más alto, ¿sí? No el subnivel, sino el nivel. Mira el número, que puede ir del 1 al 7. ¿Sí? Siempre nivel. Profe, una preguntita. Sí, dime. Tienen, o sea, cuando tienen los elementos y después sigue la configuración electrónica, quiere decir que equivale, o sea, que es muy larga la configuración electrónica, por eso le ponen el elemento entre paréntesis y Muy después bien. sí. Es una configuración electrónica que se conoce como configuración electrónica abreviada. En vez de escribir, por ejemplo, acá, todo lo que hay antes del C y S2, se pone el xenón, porque es el que tiene esa configuración. Si ustedes van a la tabla incluso,
van a ver que todas las configuraciones electrónicas de los elementos a partir del nivel 2, del periodo 2, están todas hechas así. Van a ver, por ejemplo, que la configuración electrónica del sodio, la tabla no se las da completa escrita, sino que les pone neón y lo que lo diferencia. El magnesio les pone neón y lo que lo diferencia. En el calcio, por ejemplo, les pone argón, 4S2. En el estroncio, por ejemplo, les pone criptón, 5S2. ¿Sí? O sea, siempre se elige hacer eso porque es más corto para escribir y es igual de válida. O sea, yo acá podría escribir esto o toda la configuración del xenón y esto. Es igual, es lo mismo. ¿Sí? Se denomina configuración electrónica abreviada, ocupa menos espacio, pero es igual de válida. De hecho, las tablas la usan todo el tiempo. Mírenlo después y van a ver que a partir del nivel 2, todas las configuraciones que les da, a partir del periodo 2 para abajo, son todas abreviadas. No van a tener ninguno, todo, desde el 1S hasta el, imagínense, llegamos al 7P, por ejemplo, 84.900 números. Entonces, más cortito, escribirlo así. ¿Sí? Ahora, bien, vamos acá. Nivel más alto. Ahora, ¿cómo averiguamos el número de grupo? Nos pasamos un poquito ahí la hora, pero terminamos rapidito y después lo seguimos controlando. Fíjense, el número de grupo lo calculo con la cantidad de electrones que hay en el último nivel. Pero, antes de calcular esa cantidad, me tengo que fijar si el elemento es representativo o es de transición. No de transición interna, porque no vamos a calcular grupo con los elementos de transición interna, pero sí con los representativos y los de transición. Los elementos representativos, ¿en qué subniveles terminaba su configuración? ¿En qué subniveles podía terminar su configuración electrónica en los representativos? ¿En qué subnivel? ¿En S Muy bien, ¿y en qué más? y en D, o no? Casi, el anterior. Ah, en P. En P, muy bien. Los elementos representativos pueden terminar en S o en P. Si estoy de frente a un elemento representativo, fíjense que sería el caso del A, el caso del B, el caso del C, que terminan en S. Cuento los electrones del último nivel. Fíjense, busco último nivel. ¿Cuántos electrones hay en el último nivel? 1. Por lo tanto, grupo 1. Me voy al B, por ejemplo. ¿Cuántos electrones hay en el último nivel del B? 2 electrones. Por lo tanto, grupo 2. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa con el 5? Perdón, ¿con el 5 en cuál estábamos acá? Con el F, perdón, estábamos acá. ¿Qué tipo de elemento es el F? ¿Es un elemento representativo, de transición? ¿De transición? De transición, muy bien, es un elemento de transición porque termina en un D. Entonces, el nivel ya lo averiguamos. Pero, ¿qué hago cuando estoy frente a un elemento de transición? Cuando estoy frente a un elemento de transición, sumo los electrones del S y los electrones del D. O sea que en este caso, ¿cuántos electrones tengo que tomar para averiguar el número de grupo? 11. ¿9? Oh, muy bien. Los 2 del S más los 9 que tengo en el D. Entonces es grupo 9. ¿Sí? De hecho, fíjense que todos los elementos de transición tienen el S lleno, S2. Y el D puede tener 1, 2, 3, hasta el 10. ¿Cuál es la cantidad máxima de electrones que puedo tener en los elementos de transición cuando sumo el S y el D? Máxima, cantidad máxima de electrones. 12. 12, perfecto. 2 en el S, 10 en el D. ¿Y cuál es la cantidad mínima de electrones que puedo tener cuando sumo el S completo y el D? Cantidad mínima. 3. 3. 2 en el S, 1 en el D. La cantidad mínima de los de transición, 3. Cantidad máxima, 12. Fíjense ahora en la tabla. Los grupos de los elementos de transición. ¿Por dónde empezaban? ¿Cuál era el primer grupo que tenía en la tabla de transición? El número arábigo. Decía, El 3
¿Puede el ser? 3. Y ahí entienden por qué la tabla arranca con el 3 en los de transición. 3, 4, 5, 12, hasta el 12. Porque más de 12 electrones no puedo tener, y menos de 3 no puedo tener en los de transición. De ahí sale que esté el huequito de la tabla y arranque del 3 al 12. Porque cuando empiezo a sumar, lo mínimo que tengo es 3, grupo 3, grupo 4, grupo hasta el máximo, 2 en el S y 10 en el D, grupo 12. ¿Sí? Siempre acuérdense que cuando estamos en elementos de transición, sumamos los electrones del S y los electrones del D. El nivel es exactamente igual, busco el nivel más alto. ¿Sí? Por ejemplo, acá, en el F, el nivel más alto es el 5. Pero ¿cuántos electrones tengo en total? 2 en el S y 9 en el D. Grupo 11. ¿Sí? Ahí lo he escrito mal yo. ¿Entendió estos ejemplitos que vimos del A, el B, el C y el F? Sí, profe. ¿Sí? Tómenlos como ejemplos y miren, ¿saben qué? El anexo que hay en la unidad 2. Porque ahí está bien aclarado cómo hacer estas cuentitas para calcular periodo y grupo. ¿Sí? Así que queda eso para la semana que viene, que el martes nos vemos. Y importante, el día martes van a tener clases con el Cristian virtual, solamente ustedes grupo 5, para ver números cuánticos. Y vamos a seguir obviamente revisando las dudas que haya de estos temas de configuración. Profe, Sí. si pudimos realizar los ejercicios de los números cuánticos, pasamos a los otros. ¿Cómo? Si pudimos realizar los ejercicios de los números cuánticos, pasamos a los otros ejercicios. Sí, no, sí, con el práctico, acuérdense ustedes que el práctico ustedes lo hacen y les da, no tienen dudas, sigan adelante. No esperan a Ok. que veamos el tema, les digamos, eso adelante. ¿Hay trabajo práctico? Y si hay dudas, siempre... Dime. ¿Hay otro trabajo práctico? No, de la unidad 2 tenemos uno solo. Si Ah, ok. llegan a necesitar o algo, nos avisan y vemos qué hacemos, pero siempre les damos uno como para asegurar todo y por ahí a veces pasa que me dicen, mira, ya lo terminé, tenés otro y bueno, ahí en un tiempito podemos armar a lo mejor algo más. ¿Sí? Ah, ok, Avísenos. dale. Si terminaron, me dicen, Rodri, mirá, estoy aburrido. No, pero siempre dicen no, ¿sí? Por las dudas. Ok. Pero bueno, queda eso para la semana que viene, pilas y nos vemos el martes. Cuídense mucho. Gracias, nos vemos.